Hola, bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a seguir con la serie Invertir desde cero y vamos a estar hablando sobre qué son los índices. Primero, ¿qué son los índices? La definición más formal sería que son un promedio matemático de una muestra significativa, en este caso el mercado de valores, que nos ayuda a darnos una idea rápida del desempeño de un mercado. En otras palabras, sacamos conclusiones yendo de lo específico a lo general. Son tan significativos y tan útiles los índices para darnos una idea del mercado que, por ejemplo, si fuéramos a Yahoo Finanzas, es lo primero que vemos. Aquí vemos este es del S&P 500, el Dow Jones Industrial Average, Nasdaq y el Nikkei 225. ¿Qué tipos de índices hay? Los índices se dividen por país, por instrumento, por sector, incluso por continente, por tipo de mercado. Antes de pasar a ver los principales índices, vamos a hablar sobre las críticas que tienen estos instrumentos. El primero es que no reflejan la economía, o más bien no siempre reflejan la economía. Para empezar, vamos a hacer esta distinción a la que le podríamos llamar la vida de la vida cotidiana. Y esta economía pues no es tan volátil como la del mercado bursátil, que pueden tener variaciones del 5% en un solo día y estamos dentro del rango de lo normal para el mercado bursátil. Por ejemplo, no porque las acciones de Coca-Cola suban o bajan, esto quiere decir que sus productos harán lo mismo. Entonces, si Coca-Cola está 5% más cara un día, no quiere decir que vamos a pagar 5% más por un refresco ese día. Pero algo más notorio, y creo que es más un problema, es cuando podríamos decir que existen realidades distintas. Durante el año de la pandemia causada pues por el COVID-19, las tasas de desempleo llegaron a récords tristemente altos y aún así al mismo tiempo estábamos viendo las valuaciones más altas de las acciones en toda su historia. Y esta no es la primera vez que ha pasado. Otro ejemplo es el de la burbuja.com a finales de los 90 o principios de los 2000, donde las valuaciones de las empresas del sector tecnológico estaban por los cielos, pero no producían nada que justificara su valor. Por lo tanto, el mercado estaba en una realidad en la que estaba dispuesto a pagar precios estratosféricos por unas compañías que en realidad no producían nada. El segundo punto es que dan demasiado peso a ciertas empresas. Por ejemplo, cuando invertimos en el S&P 500 no invertimos de manera equitativa en todas las empresas ni en los sectores del índice. Lo cierto es que el sector de la tecnología representa más de una cuarta parte de nuestra inversión, mientras que el otro 75% lo dividimos en el resto de los más de 10 sectores que quedan que forman el índice y que a su vez tampoco se reparten de manera equitativa. En cuanto a las acciones individuales, vemos la misma historia, tal vez incluso aún más pronunciada. Tan solo las principales 10 acciones representan entre el 25 y el 30% del peso del índice. Esto depende del momento en el que se analice, ya que la evaluación cambia debido a la volatilidad del mercado. Y conectado con esta crítica, podemos pasar a la tercera, que es la posibilidad de una burbuja inadvertida. No voy a indagar mucho en este punto porque es más una teoría, pero se relaciona con la crítica anterior, y es que al darle un peso desproporcional a ciertos instrumentos podríamos estar inflando artificialmente el valor de estos y como resultado tener una burbuja que pasa inadvertida precisamente porque se evalúa el índice y no el instrumento individual. Pasando a los principales índices, tenemos el S&P 500, es el índice por excelencia. Es un indicador de las principales compañías de Estados Unidos. Si bien su nombre sugiere que son 500 empresas, en la actualidad este índice se compone por más de 500 empresas. También cabe mencionar que el S&P 500 es el índice por excelencia no solo del mercado de Estados Unidos, pero es el referente principal del mercado bursátil a nivel global. El IPC, el índice de precios y cotizaciones, está compuesto por las principales 35 empresas de México. Podríamos decir que es el S&P 500 de nuestro país, pero sin la presencia global del otro. El Dow Jones y el Nasdaq son índices de empresas de Estados Unidos. El primero, como su nombre lo indica, tiene un enfoque a la industria y el segundo está más enfocado a la tecnología. El Nikkei 225 es para Japón, lo que el S&P 500 es para Estados Unidos, y tenemos otros índices de Shanghái, naturalmente de China, el DAX de Alemania, el IBEX de España, el MSCI 23 de países emergentes. Aquí todos otros índices tal vez no son tan importantes o relevantes, pero me parecen muy interesantes.
Tenemos el Bitcoin Fear and Greed, que intenta medir el sentimiento del mercado de este instrumento. Como sabemos, el Bitcoin es un activo no productivo y por lo tanto es difícil medir o tratar de calcular un valor justo para este activo. Y una de las formas de hacerlo es mediante el índice del sentimiento de mercado. Relacionados están el Dollar Index y el Big Mac Index. Ambos intentan medir qué tan infravalorado o sobrevaluada está una moneda en comparación con el dólar. El del Big Mac se utiliza porque es un producto que se vende en prácticamente todo el mundo, por lo tanto se puede utilizar como referencia. Es publicado por The Economist y la última vez que lo revisé el peso mexicano estaba infravalorado un 50% contra el dólar. Tenemos los índices de commodities y por ejemplo, y también puse allí el Bovespa, que es como el IPC pero para Brasil. Ahora vamos a hablar sobre los fondos cotizados o ETFs o Exchange Trade Fund. Es un instrumento que va de la mano junto con los índices. Primero, ¿qué son? Son un fondo de inversión al que se pueden entrar y salir como si se tratara de una acción. Por lo general, creo que cuando pensamos en un fondo de inversión, pensamos en algo más parecido a un fideicomiso, donde es gente de mucho dinero que está firmando contratos a la medida con algún banquero, donde va a amarrar millones y millones de pesos o dólares. Pero en el caso del fondo de inversión, lo podemos comprar mediante un contrato de casa de bolsa mediante el mismo proceso, es decir, el Indeval, lo compramos, a los 3 días es nuestro y si lo queremos vender, vendemos y a los 3 días tenemos el dinero. Los fondos cotizados, como decía, que van de la mano con los índices, pues los más comunes son los que reflejan el comportamiento de algún índice. Hay fondos por instrumento o por objetivo y vamos a verlos a continuación. Y aquí puse algunos de los principales ETFs. El SPY y también está el VOO. Ambos siguen el S&P 500. Lo emiten diferentes compañías, esa es la diferencia. El IVB peso, que sigue el S&P 500 pero cotiza en pesos y es más barato adquirir títulos. Como referencia, el SPY actualmente cotiza en $464, mientras que el IBB peso cotiza en 83 pesos. Compramos exactamente lo mismo en los mismos porcentajes. Es simplemente más fácil de comenzar a invertir con el S&P 500 porque tiene un costo de entrada mucho más bajo. El SLB es un fondo respaldado por plata, el IAU es un fondo respaldado por oro, el EWW sigue el mercado mexicano, el HYG es en parte un ETF de instrumento porque sigue bonos, pero también es de estrategia porque sigue los bonos de mayor rendimiento o de mayor distribución. El EEM sigue a mercados emergentes, está relacionado con el MSCI 23. El QQQ tiene el enfoque en tecnología y está relacionado con el Nasdaq. Y el EWZ sigue el mercado de Brasil, es decir, el Bovespa. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que con eso tengan más claro qué son los índices, qué son los ETFs y cuál es la relación entre estos dos instrumentos. Una vez más, si les sirvió el video, les agradecería mucho una suscripción y como siempre me pueden dejar recomendaciones para el próximo video en los comentarios.